Se despertó de nuevo con el despertador sonando a las 5:45 de la mañana. La misma rutina, el mismo silencio ensordecedor, la misma ausencia. Junto a ella, un cuerpo tendido que hacía tiempo había dejado de ser un refugio, ya no un regazo, ya no era más que un extraño viviendo en la misma casa. Se levantó lentamente, como si llevara el peso de un mundo sobre sus hombros, y fue directa a la cocina a preparar café. Él no la notó, como siempre. Sabía que solo la notaría más tarde, quizás al final de la noche, cuando el deseo físico le recordara que existía. No por amor, no por cariño, sino como un hábito desechable. Y aún así, ella continuó. Lavaba, planchaba, cocinaba, trabajaba afuera, volvía, cuidaba la casa como si todavía fuera un hogar, como si aún hubiera un nosotros escondido en algún lugar de las paredes. Pero lo que existía allí era soledad entre ellos dos. Él no hizo nada, no la ayudó, no le dio las gracias, no miró. Él no lo veía. Ella gritaba en silencio todos los días, pero él era demasiado sordo para notarlo. Y esa mañana, mientras untaba mantequilla en el pan y miraba la silla vacía frente a ella, tuvo un pensamiento diferente. Un pensamiento que lo cambiaría todo. Pero eso aún iba a suceder. Había pasado la noche anterior preparándolo todo en silencio. Eligió el mantel más bonito, separó las tazas que rara vez se usaban, cortó fruta, preparó panqueques con cuidado, como si cada detalle pudiera ser una señal de esperanza. Después de todo, en el fondo, creía, o quizás solo deseaba con todas sus fuerzas, que él lo recordara. Que despertara con una sonrisa, le diera un beso largo, tal vez incluso una flor, una nota, cualquier cosa que dijera, me importa. Pero cuando entró en la cocina, todavía somnoliento y con el ceño fruncido, simplemente miró con indiferencia la mesa puesta. Ni siquiera notó el perfume diferente que llevaba, ni el vestido ligero que había elegido para verse más bonita. ¿Por qué esta mesa está así?, preguntó, en un tono seco, casi impaciente. Ella se congeló por un momento, tragó saliva con dificultad y respondió en voz baja, nada, solo el desayuno. Él asintió sin emoción, se sentó y comenzó a comer, como si nada allí fuera especial. Ningún beso, ningún afecto, ni una sola palabra para recordarle que este era su día, el único que debería ser solo suyo. Fue entonces cuando su teléfono celular vibró. Una notificación iluminó la pantalla. «Feliz cumpleaños, querida, que tengas un día hermoso», decía el mensaje de un compañero de trabajo. Un nudo se le subió a la garganta. Intentó sonreír, pero el sabor del café era amargo. Él terminó, cogió sus llaves, se levantó de la silla, dijo un seco «me voy» y se fue. La puerta se cerró. El silencio gritó de nuevo. Y ella se levantó lentamente, respiró hondo y siguió viviendo otro día como si no doliera. Cuando llegó al trabajo, con los ojos todavía hinchados por el llanto que había contenido camino a casa, se sorprendió con algo que nunca había esperado. Sobre su escritorio, un ramo de flores frescas, delicadamente envueltos, con una nota sencilla pero cariñosa. «Feliz cumpleaños». Un nudo se le subió a la garganta. Intentó sonreír, pero el sabor del café era amargo. Él terminó, cogió sus llaves, se levantó de la silla, dijo un seco «me voy» y se fue. La puerta se cerró. El silencio gritó de nuevo. Y ella se levantó lentamente, respiró hondo y siguió viviendo otro día como si no doliera. Cuando llegó al trabajo, con los ojos todavía hinchados por el llanto que había contenido camino a casa, se sorprendió con algo que nunca había esperado. Sobre su escritorio, un ramo de flores frescas, delicadamente envueltos, con una nota sencilla pero cariñosa. «Feliz cumpleaños». «Que nunca olvides lo especial que eres», decía el mensaje escrito a mano de Gabriel, un compañero que siempre la trataba con cariño, con una mirada que delataba que veía en ella lo que nadie más parecía ver. Ella sonrió con torpeza, conmovida por su atención, mientras él se acercaba y le entregaba un pequeño chocolate junto con las flores. «Te mereces más que esto, pero espero que este gesto te traiga un poco de alegría en el día», dijo con dulzura en la mirada. Antes de que pudiera responder, su jefe la llamó urgentemente, informándole que tendría una reunión importante al final de la jornada, algo impostergable, y que tendría que quedarse hasta después de las 10 de la noche.
Con un nudo en el pecho, respiró hondo y cogió el móvil. Llamó a su marido intentando decirlo con educación. «Hola, solo para avisarte que me voy muy tarde hoy. Tengo comida lista en la nevera, solo caliéntala, ¿vale?». Pero al otro lado de la línea, la respuesta fue un jarro de agua helada. «¿Otra vez esto? Solo me llamas para estorbar, solo piensas en tu trabajo. Increíble, ¿eh? ¿Sabes qué? No me llames más», espetó con frialdad y colgó sin esperar respuesta. Ella se quedó mirando la pantalla en blanco de su celular, sintiendo que su mundo interior se derrumbaba. No allí, no ahora, no en su cumpleaños. Él ni siquiera recordaba que era su cumpleaños. Y una vez más tuvo que tragarse las lágrimas, enderezar su postura y regresar a la sala de reuniones como si el corazón no se le rompiera por dentro. El día transcurrió lentamente, cada hora como un peso aplastante sobre sus hombros. Se sumergió en el trabajo, tratando de sacudirse la opresión en el pecho, el silencio en casa y la falta de reconocimiento por ese cumpleaños que se estaba volviendo cada vez más invisible. Cuando el reloj finalmente dio el final de la jornada laboral, su jefe la llamó discretamente a la sala, con rostro serio y voz firme. «Desafortunadamente, estamos en una reestructuración y, como eres la más nueva del equipo, te despedirán. Lo siento, pero la decisión ya está tomada». Ni una mirada de consuelo, ni un simple feliz cumpleaños, nada que aliviara el dolor que comenzaba a apoderarse de ella. Asintió en silencio, recogió sus cosas y se fue, caminando hacia el coche con el corazón apesadumbrado y los ojos llorosos. Al llegar a casa, con el corazón ya apesadumbrado por el despido, se encontró con una escena que le partió el alma en 1000 pedazos. En la cama, su marido estaba con otra mujer, con la traición escrita ante sus ojos. Sorprendido, se levantó rápidamente y, intentando disimular su presencia, dijo con voz tensa: «Dijiste que volverías a casa más tarde, Sonia. Dijiste que volverías a casa más tarde». Pero ella no respondió, se quedó quieta un momento, con el dolor silencioso invadiendo su pecho, antes de simplemente darse la vuelta y marchando atrás no solo la casa, sino también los sueños que una vez creyó poder construir allí. La soledad ahora era completa, más cruel y desesperada que nunca, y el futuro parecía una tierra estéril, sin esperanza ni dirección. Salió de casa desesperada, con el corazón hecho pedazos. Se subió a su coche y salió a toda velocidad como si huyera no solo de la casa, sino de todo ese dolor sofocante. Mientras conducía, las imágenes de todo el día invadieron su mente. Su despido, la mirada vacía de su jefe, su marido que la culpaba por llegar temprano, como si fuera responsable de su propia infelicidad. Su voz resonó: «Dijiste que llegarías tarde a casa, por eso pasó todo esto». La desesperación se apoderó de ella y, entre lágrimas y pensamientos confusos, el coche perdió el control. El impacto fue brutal. Despertó en el hospital, cegada por la fría luz del techo. El médico estaba a su lado, con una mirada seria pero tranquila. «Te sometiste a una cirugía compleja. El accidente fue grave, pero la operación fue un éxito. Estamos esperando unas pruebas». Dijo que ya habían intentado contactar con su marido, pero que aún no había llegado. Poco después, el marido entró en la habitación, nervioso, con excusas preparadas, diciendo que volvía de un bar, que un amigo del trabajo insistió y que borracho había cedido. Para colmo, seguía culpando a su mujer. «Si no hubieras llegado cuando llegaste». Antes de que pudiera continuar, el médico lo llamó con voz firme. «Tendrá que quedarse 3 semanas en el hospital». El marido abrió los ojos de par en par con el miedo evidente. «¿3 semanas? ¿Y el dinero? No podemos permitírnoslo». La tensión en el hospital se hizo palpable, y la incertidumbre del futuro flotaba en el aire. La puerta de la habitación se abrió lentamente al entrar la enfermera con la bandeja de comida y medicinas. Al ver a Sonia, su rostro se iluminó por un instante al reconocerla, y su voz salió sorprendida. «Sonia, ¿eres tú? ¿Qué te ha pasado?». Pero Sonia permaneció en silencio, mirando al techo sin reaccionar. La enfermera salió en silencio, preocupada, y fue al pasillo a hablar con el médico. «Doctor, la paciente de la habitación 305, Sonia, ¿la recuerda? Trabajó aquí como enfermera hace unos años». El doctor frunció el ceño y respondió con tono serio:
¿Es ella la del accidente? Sí, pero por lo que he oído, no tuvo ningún accidente. Intentó suicidarse, chocó el coche a propósito. La enfermera, abrumada por la sorpresa, regresó corriendo a la habitación con el corazón encogido de preocupación. Al entrar, encontró a Sonia diferente, inquieta, y al acercarse, vio que había cogido varias pastillas de la bandeja y ya se las estaba metiendo en la boca en un intento desesperado. La enfermera intentó intervenir, llamándola por su nombre con urgencia, intentando evitar ese fatídico momento. La atmósfera pesada y el silencio solo fueron interrumpidos por el sonido de su voz, que suplicaba una respuesta, un motivo para ese gesto. La habitación se tensó, el destino de Sonia pendía de un hilo en ese delicado momento. La enfermera sujetó firmemente los hombros de Sonia, intentando mantenerla consciente después de hacerle vomitar la medicación. Un sudor frío le corría por la frente y tenía los ojos enrojecidos, no solo por el esfuerzo físico, sino por el dolor que la desbordaba. La enfermera acercó una silla, se sentó a su lado, le tomó la mano con suavidad y le preguntó en un tono suave y acogedor: ¿Por qué te haces esto, Sonia? ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudarte? Eres joven, hermosa, tienes un futuro por delante, casada. Sonia soltó una risa amarga y baja, casi un sollozo, y finalmente la miró con los ojos llenos de dolor. La vida que tengo no es la vida que soñé. Solo trabajo, siempre he trabajado, dentro de casa, fuera de casa, ocupándome de todo, mientras él solo vive para sí mismo, nunca se ha preocupado por mí. No me pregunta cómo estoy, no me toca, no me besa, solo me busca cuando quiere satisfacerse. En mi cumpleaños ni siquiera se acordó. Preparé una mesa hermosa, con esperanza, y ni se dio cuenta. Dijo que me veía diferente, preguntó si era algún tipo de celebración. ¿Una celebración? Sonia respiró hondo, con dificultad. Ese mismo día me despidieron, y cuando llegué a casa, él estaba en nuestra cama, con otra mujer. Dijo que era mi culpa, que había dicho que volvería a casa más tarde. Hizo una pausa, las lágrimas corrían por su rostro. Y me fui, sin rumbo. Todo dolía demasiado, todo se rompió dentro de mí. Ya no le veía ningún sentido. Todo en lo que creía, todo se derrumbó. La enfermera escuchó en silencio, con el corazón encogido ante tanto dolor acumulado en una mujer tan llena de vida que ahora parecía solo oscuridad. La enfermera permaneció al lado de Sonia unos minutos, buscando palabras que pudieran conmover su corazón roto. Sonia, tu accidente fue muy grave. Los médicos no sabían si sobrevivirías a la cirugía. Pero mírate ahora, estás aquí, viva. Esto es un milagro. Pero Sonia no podía dejar de llorar. Cada lágrima era como un eco del dolor que llevaba en el pecho, como si estuviera purgando toda una vida de silencio, de angustia contenida. «Por favor, solo déjame llorar», susurró con voz entrecortada, con la mirada fija en un punto lejano del techo. La enfermera asintió, respetando su dolor, y salió discretamente de la habitación. Con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas, caminó por los pasillos del hospital hacia la sala de psiquiatría. Encontró al médico de guardia y con urgencia en la voz suplicó: «Doctor, necesita ver a esta paciente. Era enfermera aquí hace muchos años. Intentó suicidarse. Por favor, vaya con ella». El psiquiatra, conmovido por su súplica y la gravedad de la situación, entró de inmediato en la habitación. Al entrar, se acercó a Sonia con cuidado, sin prisas, se sentó junto a la cama y comenzó a hablar con una calma que llenó la habitación. «Sonia, me llamo Dr. Mauro. Sé que estás pasando por mucho dolor, pero quería decirte algo que he aprendido en todos estos años lidiando con el dolor humano. Cuando alguien intenta quitarse la vida, esa persona en realidad no quiere morir, quiere acabar con el dolor. Es el dolor insoportable, y eso es lo que vamos a tratar». Hizo una pausa, esperando su reacción, y continuó con dulzura. «Tuviste un accidente muy grave. La cirugía fue delicada. No podrías estar aquí ahora, pero lo estás. La vida te dio una segunda oportunidad,
Y esto no es casualidad. Tal vez sea la oportunidad de un nuevo comienzo. No eres débil, todo lo contrario. Eres una mujer que ha resistido todo esto, un matrimonio abusivo, traición, abandono, y aún así estás aquí. Y eso dice mucho de ti. Tocó suavemente la sábana que estaba junto a ella, como un gesto de apoyo. Lo que hizo tu esposo dice más de quién es él que de ti. Estás bien, puedes reconstruir tu vida, puedes ser feliz, te ayudaré. Con apoyo, con la medicación adecuada, con tiempo, saldremos de este hoyo, juntos. Sonia, todavía en silencio, dejó correr otra lágrima por su rostro. Pero esta vez era diferente. No era desesperación, era el comienzo de la escucha. En los días siguientes, la enfermera Clara se convirtió en algo más que una simple profesional de la salud para Sonia. Se convirtió en una amiga, una presencia constante, un faro en la oscuridad. Siempre estaba ahí, ofreciéndole palabras de aliento, escuchando sus preocupaciones, recordándole cada día que aún le quedaba vida por vivir. Una mañana soleada, Clara decidió sacar a Sonia de su habitación un rato. La llevó a dar un paseo tranquilo por los pasillos del hospital, hasta un pequeño jardín interior donde las flores silvestres florecían entre los bancos de madera. Sentadas allí, respirando el aire fresco, Clara le preguntó: «Sonia, dime algo. Si pudieras hacer algo ahora mismo, ¿qué sería?». Sonia esbozó una leve sonrisa, la primera en días, y respondió con los ojos brillantes: «Abrir mi propia floristería. Siempre ha sido mi sueño, desde pequeña. Trabajar con flores, crear arreglos florales, sentir ese aroma a vida cada día. Pero mi marido siempre decía que era una tontería, que no sería capaz, que era demasiado arriesgado. Aún así, ahorré un poco de dinero a lo largo de los años, siempre escondido, solo mío. Y cuando salga de aquí, lo intentaré. Necesito intentarlo». Clara le apretó la mano con fuerza y dijo: «Lo vas a lograr, creo en ti. ¿Y sabes por qué? Porque solo quien sale del fondo tiene la fuerza suficiente para salir de ahí». Pasaron los días y Sonia empezó a recuperarse. La esperanza, antes lejana, ahora vivía en sus ojos. Finalmente, después de muchas semanas, le dieron el alta. Clara la acompañó a la recepción, abrazándola con cariño. Pero, al salir del hospital e intentar acceder a su cuenta bancaria, Sonia sintió que se le iba el suelo. Todos los ahorros que había ahorrado con tanto sacrificio se habían esfumado. Con manos temblorosas, llamó al banco, confirmó los detalles y la respuesta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Su marido lo había trasladado todo, no quedaba nada, ni un solo céntimo. Ni siquiera tenía dinero suficiente para pagar la factura del hospital y mucho menos para abrir su negocio. Desesperada, se sentó en la acera, con la cara entre las manos, sintiendo que el sueño que acababa de nacer se moría de nuevo. Sonia permaneció allí sentada, con los ojos rojos e hinchados, perdida en un torbellino de angustia. La gente pasaba apresuradamente por la recepción del hospital, pero para ella el mundo parecía congelado en ese instante. El dolor de la traición, la pérdida, la humillación, todo se mezcló en un nudo en la garganta. Fue entonces cuando un hombre elegante, con traje oscuro y expresión seria, se acercó y se sentó a su lado. Parecía distraído, mirando la pantalla de su celular mientras esperaba noticias. Después de unos minutos, suspiró profundamente y dijo, sin mirarla directamente: «Mi padre acaba de sufrir un infarto, está ahí dentro, no sé si saldrá con vida». Sonia no respondió, solo lloró suavemente intentando no llamar la atención. Él la notó llorar, giró la cara hacia ella y con una mirada tierna le preguntó: «¿Estás bien? Parece que tú también necesitas ayuda». Ella intentó disimularlo, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respondió con voz entrecortada: «No tengo dinero para pagar el hospital, mi esposo se gastó todo lo que tenía, todo, y ahora ni siquiera tengo un lugar donde caerme muerta». Sonia permaneció allí sentada, con los ojos rojos e hinchados, perdida en un torbellino de angustia. La gente pasaba apresuradamente por la recepción del hospital, pero para ella el mundo parecía congelado en ese instante. El dolor de la traición, la pérdida, la humillación,
Todo se mezcló en un nudo en la garganta. Fue entonces cuando un hombre elegante, con traje oscuro y expresión seria, se acercó y se sentó a su lado. Parecía distraído, mirando la pantalla de su celular mientras esperaba noticias. Después de unos minutos, suspiró profundamente y dijo: «Mi padre acaba de sufrir un infarto. Está ahí dentro. No sé si saldrá con vida». Sonia no respondió, solo lloró suavemente intentando no llamar la atención. Él la notó llorar, giró la cara hacia ella y con una mirada tierna le preguntó: «¿Estás bien? Parece que tú también necesitas ayuda». Ella intentó disimularlo, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respondió con voz entrecortada: «No tengo dinero para pagar el hospital. Mi esposo se gastó todo lo que tenía, todo, y ahora ni siquiera tengo un lugar donde caerme muerta». Él frunció el ceño sorprendido. «¿Pero no puedes conseguir un préstamo con tu trabajo?». Ella negó con la cabeza lentamente. «Me despidieron, en mi cumpleaños, el mismo día que me engañó, el mismo día que tuve el accidente». El hombre, que había guardado silencio hasta entonces, se inclinó más cerca, como si quisiera proteger a la mujer con su sola presencia. «Disculpe la pregunta, pero ¿cómo se llama?». «Sonia», respondió ella. Él hizo un ligero gesto de sorpresa. «Sonia, usted solía trabajar aquí en este hospital, ¿verdad?». Ella asintió. Entonces, él apartó su mirada preocupada del pasillo y la miró, con una expresión más atenta, más firme. «Me llamo Gustavo, Gustavo Almeida. Quizás ya haya oído ese nombre. Tengo algunas empresas aquí en la ciudad». Sonia hizo una pausa por un segundo. Era imposible no reconocer ese apellido, Almeida, uno de los empresarios más respetados de la región, dueño de clínicas, restaurantes, inmobiliarias, uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Esbozó una leve sonrisa. «Quizás pueda ayudarte, Sonia. Pareces una persona decente y honesta. Creo que las buenas personas merecen segundas oportunidades. A ver qué puedo hacer por ti». Gustavo se levantó con calma y miró a Sonia con dulzura. «¿Damos una vuelta por aquí mientras espero noticias de mi padre? Creo que me vendrá bien distraerme un poco y quizás también te ayude a respirar un poco mejor». Sonia dudó un momento, pero algo en su voz sonaba seguro, sincero. Asintió, levantándose con dificultad, apoyándose ligeramente en el pasamanos del pasillo. Y así, uno al lado del otro, caminaron por los largos e iluminados pasillos del hospital. Él miró las ventanas, los viejos cuadros de las paredes e inició una conversación amena. «Sabes, Sonia, incluso con todo ese traje, con esa pinta de hombre de negocios, siempre quise ser artista». Ella lo miró sorprendida. «¿Artista?». Sonrió, como si le confesara un viejo secreto. «Sí, soy pintora, siempre me ha gustado pintar. Pero mi padre siempre quiso que me hiciera cargo del negocio familiar. La vida siguió, asumí responsabilidades, crecí en las empresas y hoy casi no pinto. Incluso tengo un estudio en casa, pero está lleno de lienzos en blanco». Sonia escuchó atentamente, como si por primera vez en mucho tiempo oyera algo que no implicaba dolor. Entonces preguntó: «¿Y tú, Sonia, cuál era tu sueño?». Ella miró al frente, respiró hondo y respondió en voz baja pero firme: «Siempre he soñado con tener una floristería. Siempre me han encantado las flores. Empecé a ahorrar dinero, céntimo a céntimo, pero mi marido se lo gastó todo, todo el dinero que tenía, y ahora no me queda nada». Gustavo se detuvo y permaneció en silencio unos segundos, mirándola fijamente. «Sonia, todavía te tienes a ti misma, y eso es un gran comienzo». No pudo contener las lágrimas, pero él continuó con convicción: «En cuanto te recuperes, ven a buscarme, te daré trabajo en una de mis empresas. Eres fuerte, mereces una nueva oportunidad. Y no te preocupes por la factura del hospital, yo la pago. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que me trajo paz en un día tan difícil». Sonia se quedó quieta un momento, incapaz de responder. Por primera vez en mucho tiempo, una silenciosa esperanza comenzó a germinar en su pecho. Sonia miraba el techo blanco de la habitación con un vacío que, poco a poco, empezó a llenarse con un nuevo tipo de sentimiento: decisión. Cuando entró la enfermera con la bandeja de la cena, Sonia la recibió con una sonrisa débil pero decidida.
No voy a volver a casa, dijo de repente con firmeza. La enfermera se detuvo, sorprendida. ¿Qué quieres decir, Sonia? Y Sonia continuó. Quiero cambiar de vida. Ya no quiero esa casa, ese hombre, ese infierno. Voy a empezar de cero. Aquí termina la mujer que sufrió en silencio. Su amiga se acercó, le tomó las manos con cariño y asintió, conmovida. Pero su calma pronto se quebró. Al día siguiente, el marido de Sonia apareció en el hospital, irrumpiendo. Sonia, ¿qué es esta tontería? ¿Sigues aquí? La casa es un desastre. No hay comida, no hay nadie que te ayude. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a quedar en esta cama para siempre? ¿Eso es todo? Ella permaneció sentada, con la mirada serena pero firme. Perdí mi trabajo. Él se burló. Genial, ahora búscate a otra persona. Tienes que pagar el alquiler, y eres tú quien lo va a pagar. Siempre has sido tú. Ella respondió con una calma cortante. Gastaste todo mi dinero, me engañaste, y yo no voy a volver. Se acabó. Él se acercó a ella agresivamente, amenazándola. Te quedarás conmigo, Sonia. Estamos casados. No hice nada malo. Tú fuiste quien llegó temprano a casa ese día. Eso no fue lo que pensaste. Pero ella ya no temblaba, ya no dudaba. Más tarde llamó a la enfermera. No voy a volver a casa. Quiero divorciarme. Quiero liberarme. Su amiga sonrió y preguntó, ¿quieres vivir conmigo un tiempo hasta que te recuperes? Sonia respiró hondo como si el aire fuera puro por primera vez. Sí, quiero. Salió del hospital en silencio, protegida por la amistad y su recién descubierta valentía. Cuando su exmarido regresó, el médico fue tajante. Ya le dieron el alta, ya se fue. Desesperado, salió corriendo y gritando al pasillo, dándose cuenta demasiado tarde de que la fuente de todo lo que sustentaba su vida, simplemente lo había abandonado. A la mañana siguiente, Sonia se despertó temprano en la pequeña habitación de su amiga enfermera. Con ojos cansados pero decididos, tomó los pocos documentos que aún conservaba y fue a la sucursal bancaria más cercana. Se sentó frente al gerente, le explicó su situación con franqueza y le pidió un préstamo modesto, justo lo suficiente para empezar de cero. Pero las frías palabras del gerente frustraron sus esperanzas. Desafortunadamente, sin contrato de trabajo no podemos conceder crédito en este momento. El mundo pareció dar vueltas por un instante. Al salir del banco, Sonia caminó en silencio hacia el antiguo apartamento donde vivía con su esposo. Observó el edificio durante unos minutos, asegurándose de que él no estuviera cerca. Entró sigilosamente como una fugitiva de su propia vida. Agarró su ropa, una caja con algunas pertenencias y un pequeño álbum de fotos antiguas. Todo transcurrió en silencio, como si estuviera enterrando los últimos vestigios de una vida que ya no quería. Al salir, vio vibrar su móvil. Otra llamada, luego otra, luego un mensaje de voz. «Sonia, contesta ese maldito teléfono. Te necesito aquí. Tengo que pagar la renta. Estoy en problemas». Pero simplemente silenció el teléfono y siguió su camino. Unos días después, le entregaron una carta a la recepcionista del edificio donde se alojaba. Era su divorcio. La recibió con una mezcla de alivio y dolor, pero la firmó con firmeza, como si por fin pusiera fin a una historia mal escrita. Poco después, recibió una llamada del hospital. «Sonia, tienes que venir a firmar unos documentos finales sobre tu ingreso». Respiró hondo y se fue. Al entrar en el vestíbulo del hospital, sintió que el corazón se le aceleraba. Y allí, sentado en el mismo sillón donde todo empezó, estaba él, el hombre que le había pagado la cuenta, el amable desconocido, el empresario que la había visto llorar y le había extendido la mano. Sonrió al verla como si hubiera estado esperando ese momento, y de repente todo pareció volver a su sitio. Mientras caminaban lentamente por el jardín exterior del hospital, Gustavo miró a Sonia con la misma mirada atenta y amable de antes. «¿Cómo te sientes?», preguntó con sinceridad. Sonia dudó un segundo, pero respondió con sinceridad. «Me estoy recuperando, sí. Lo estoy intentando, ¿sabes? Fui al banco, pero me denegaron el préstamo. Dijeron que no tenía bienes que poner como garantía, ni nadie que pudiera ser mi avalista». Gustavo frunció el ceño pensativo y dijo, «Quizás te dieron esa respuesta demasiado pronto. A veces, las puertas esperan a que la persona indicada vuelva a llamar».
Siguieron hablando unos minutos más hasta que Sonia se despidió y fue a encontrarse con su amiga enfermera en una cafetería cercana. Allí, frente a una taza de café tibio, se desahogó. El banco me lo denegó, Lucia, y me siento condenada a pasar el resto de mi vida trabajando para otros, cuidando a quienes no quieren ser cuidados. Casi creí que iba a cambiar mi vida. Su amiga respiró hondo, le tomó la mano y dijo con firmeza: «Pero ya te deshiciste de tu exmarido, Sonia, ya rompiste esa cadena. Ahora solo queda una cosa: conseguir el dinero para abrir tu floristería». Al instante siguiente, el móvil de Sonia vibró. Un número desconocido. Contestó, vacilante. «Señora Sonia, le habla el banco. Su solicitud de préstamo ha sido reevaluada y aprobada. Le pedimos que venga en persona lo antes posible para firmar los documentos». Se quedó paralizada un segundo y luego sonrió, sin entender qué pasaba. «¿Pero cómo? ¿Por qué?», preguntó confundida. Y la respuesta llegó. Alguien nos contactó y se ofreció a ser su aval. Al llegar al banco, Sonia apenas podía creer lo que había oído. Gustavo había sido el responsable. Él había avalado su nombre. El préstamo había sido aprobado. Y la floristería era ahora un sueño a punto de florecer. Sonia salió corriendo del banco, con el corazón acelerado por la gratitud y la emoción. Sus pasos apresurados resonaban en las aceras mientras cruzaba las calles hacia el hospital. En ese momento, solo quería mirar a Gustavo a los ojos y agradecerle, no solo por el gran gesto de ser su garante, sino por creer en ella cuando nadie más parecía hacerlo. Al llegar, fue directa a recepción y a los pocos minutos lo vio en el mismo pasillo donde habían hablado días antes. Él sonrió al verla acercarse y ella, sin poder contener la emoción, le dio un abrazo ligero pero significativo. «¿Hiciste esto por mí?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Gustavo le sujetó las manos con firmeza y respondió con calma: «Me pareció hermoso que aún creyeras en tus sueños, incluso después de todo lo que has pasado. Eso me conmovió, Sonia. Eres una mujer fuerte, y yo creo en ti». Ella guardó silencio unos segundos, intentando contener las lágrimas, y él continuó: «Cuando me dijiste que tu marido no creía en ti, sentí que tenía que ayudarte, porque sí, y estoy segura de que tu floristería tendrá éxito». Sonia le contó entonces con alivio en la voz que había dejado a su marido, que ya había solicitado el divorcio y vivía con su amiga Lucia, la enfermera. «Ha sido la mejor decisión que he tomado en los últimos años», dijo con una sonrisa. Hablaron unos minutos más en un ambiente distendido, con sonrisas sinceras y una conexión silenciosa que no hizo más que crecer. Antes de despedirse, Gustavo sonrió y dijo: «Cuando abras tu floristería, quiero estar allí. ¿Me prometes que me invitarás?». Sonia asintió, con los ojos brillantes, y en ese momento ambos supieron que esta historia apenas comenzaba. El sol ya se ponía cuando Sonia, exhausta pero radiante, terminaba los últimos arreglos para el primer día de operaciones de su floristería. El negocio había superado las expectativas y a pesar del cansancio en piernas y manos, su corazón latía con la alegría del logro. Fue entonces cuando la puerta de cristal se abrió suavemente y para su sorpresa entró Gustavo. Vestido con sencillez, pero con esa mirada firme y dulce que ya empezaba a reconocer, se acercó al mostrador sonriendo. «Lo lograste», dijo, mirando a su alrededor, maravillado por el espacio colorido y animado. «Lo logré, gracias a ti», respondió ella con una sonrisa tímida. Entonces él dijo: «Quiero un ramo, el más hermoso que tengas. Es para una chica especial, muy especial». Las palabras lo impactaron como una revelación, pero para ella fueron como una daga invisible. Sintió una opresión en el pecho y, sin entender por qué, sintió un amargo sabor a celos brotar en su interior. Aún así, con elegancia, se dio la vuelta y eligió un ramo encantador: rosas de té, lirios blancos y lavanda, uno de los más hermosos de la tienda. «Este podría ser lo que buscas». Él lo miró y dijo: «Es hermoso, y si te gusta, entonces es el indicado». Cuando ella extendió la mano para cobrar, intentó detenerlo. «No, Gustavo, por favor, has hecho tanto por mí, este es un regalo mío para ti». Pero él fue firme: «Ni hablar, insisto en pagar». Y, sin dejar lugar a protestas, marcó el importe y efectuó el pago. Luego, sosteniendo el ramo con delicadeza, le ofreció las flores. «Este ramo es tuyo, Sonia, por tu tenacidad, por tu determinación,
por la mujer increíble que eres, y también porque hoy quería que estas flores simbolicen lo que siento por ti, que es más que admiración. Ella se quedó quieta, con el corazón acelerado. Gustavo no dijo nada más, pero su mirada lo decía todo. Mientras Sonia aún sostenía el ramo, el aroma de las flores se mezcló con el repentino calor que le subió al rostro. Gustavo, con una leve sonrisa, sacó del bolsillo una elegante tarjeta con el logo de su empresa y se la entregó. Va a haber una fiesta de empresa, algo grande, importante, y pensé, ¿quién mejor para decorar un lugar lleno de vida que alguien que hizo realidad su propio sueño?, dijo con una dulzura camuflada en un tono profesional. ¿Te gustaría encargarte de la decoración? Ella dudó un segundo, sorprendida por la invitación, pero antes de que pudiera responder, él añadió: «Te dejo mi número de teléfono, llámame para que podamos hablarlo con calma». Tomó la tarjeta y por un instante sus dedos se rozaron. El roce rápido, casi imperceptible, los electrizó a ambos como si un hilo invisible conectara sus destinos. Intercambiaron una última mirada antes de que él se fuera, y en esa mirada vivieron palabras que ninguno de los dos se había atrevido a decir. Se fue, pero al doblar la esquina volvió a mirar el reflejo en el escaparate. Ella seguía allí, de pie, sosteniendo el ramo como si fuera una respuesta del universo. Esa misma noche, la ciudad dormía, pero sus corazones estaban despiertos. Sonia, tumbada en el sofá de su amiga Lucia, miró la tarjeta en sus manos y sintió una sonrisa involuntaria. Lucia lo notó y bromeó: «Esa sonrisa tiene nombre, ¿verdad?». Sonia apartó la mirada, pero no lo negó. Mientras tanto, Gustavo, en su habitación del hospital donde su padre aún se recuperaba, miraba su móvil, con su foto en la lista de contactos guardada como flor. Escribió un mensaje pero lo borró. Luego volvió a escribir: «Hoy ha sido el día más fragante que he tenido en años. Espero que estés sonriendo». Dudó, pero pulsó enviar. El móvil de Sonia vibró. Leyó el mensaje y por primera vez en mucho tiempo sintió que su corazón se aligeraba, como una flor que acaba de florecer tras una tormenta. Y él respondió: «Sí, estoy sonriendo, y tú acabas de alargar un poco más esa sonrisa». Allí, incluso desde la distancia, el romance que emergía era sutil pero firme, como la raíz de una flor plantada en tierra fértil. Y esta historia aún tenía un largo camino por recorrer. El tiempo transcurría como las estaciones en París, suave, romántico y lleno de sorpresas. Sonia, aún incapaz de comprender cómo todo había cambiado tan rápido, se encontró subiéndose a un coche negro con cristales tintados, sin saber a dónde la llevaría Gustavo. Él simplemente dijo, con una sonrisa misteriosa: «Confía en mí, es una sorpresa». Horas después, ya en el avión, con los ojos llenos de emoción, Sonia se dio cuenta de que estaba a punto de aterrizar en París, la ciudad que siempre había soñado visitar. «Gustavo, ¿es esto real?», murmuró, y él respondió, apretándole la mano con fuerza: «Más real que cualquier cosa que hayas experimentado». Durante días caminaron por los callejones de Montmartre, bebieron vino al atardecer en el Sena y rieron hasta tarde sentados en los bancos del Jardín de Luxemburgo. El último día, frente a la Torre Eiffel iluminada, se arrodilló, no con un anillo, sino con un pequeño ramo de lavanda, y dijo: «Sonia, estoy locamente enamorado de ti, te amo, y quiero construir mi vida a tu lado, cada día, con flores, con desafíos, con alegría y contigo». Pero la felicidad, como el aroma de las flores, a veces dura menos de lo esperado. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en el balcón del hotel, el móvil de Sonia vibró sin parar. Era Lucia, desesperada. Contestó y al otro lado llegó la noticia que le encogió el corazón. «Sonia, la floristería se incendió. Fue un acto criminal. Fue tu ex». Su mundo se detuvo. Las luces de París dejaron de brillar. El viaje terminó antes de lo esperado. Regresó devastada y encontró su tienda reducida a cenizas. No tardó mucho en que su ex marido, ahora aún más perturbado y amenazante, empezara a rondar la casa de Lucia, siguiéndola e incluso llamando a la puerta exigiendo una conversación. La tensión crecía día a día, hasta que una tarde lluviosa, mientras Sonia salía del supermercado, apareció. Perturbado, agresivo, empezó a gritar:
Gustavo, que llegaba a recogerla, vio la escena desde lejos, echó a correr. Cuando su ex fue a por ella, Gustavo se interpuso. La pelea era inevitable. Puños apretados, gritos, cuerpo a cuerpo, Gustavo protegiendo a Sonia con su cuerpo hasta que llamaron a la policía. Se llevaron al ex, pero dejó una promesa aterradora. Esto no termina aquí. Y mientras Sonia temblaba en los brazos de Gustavo, él susurró: «Mientras yo respire, no volverá a tocarte, te lo prometo». Pero en el fondo, ambos sabían que la paz aún estaba lejos de florecer por completo. Pasó el tiempo, y a pesar del dolor y las cicatrices, la vida volvió a florecer para Sonia. El seguro de la floristería fue aprobado, y con ese dinero, algo en su interior le decía que no era momento de empezar de cero en el mismo lugar donde todo se había derrumbado. Quería más, quería paz, un nuevo comienzo y amor. Esa misma semana, la vida le dio un giro inesperado. El padre de Gustavo falleció, dejando un vacío, pero también la liberación de un ciclo. En medio de su duelo, Gustavo le confesó algo que había ocultado durante mucho tiempo. «Sabes, Sonia, mi padre siempre supo que mi sueño era abrir mi propia galería de arte en Londres, y ahora siento que es el momento». Sonia lo miró con ternura y dijo: «Entonces, vámonos, juntos, ya no tenemos raíces aquí». Unos meses después, en una ceremonia discreta, rodeados únicamente por sus amigos más fieles y la enfermera Lucia con lágrimas de felicidad en los ojos, Sonia y Gustavo se casaron. El beso en el altar selló no solo un matrimonio, sino el fin de todo el dolor que los había perseguido hasta entonces. Se mudaron a Londres como dos jóvenes soñadores que iniciaban una nueva vida. Gustavo abrió su galería en pleno Notting Hill, un espacio que mezclaba arte contemporáneo con referencias poéticas que, según él, estaban inspiradas por ella. Sonia, por otro lado, decidió no abrir otra floristería, sino crear un estudio de arreglos florales artísticos dentro de la propia galería, donde las flores contaban historias. Cada ramo era una obra de arte viviente, un recuerdo transformado en belleza. Ambos paseaban de la mano por las calles de Londres, almorzaban en cafeterías con encanto y pasaban los domingos en el parque entre libros y risas. Por la noche, bailaban solos en su salón con música suave y una mirada que lo decía todo. Lejos del pasado, del dolor, de la sombra de su exmarido, del fuego, del miedo, construyeron un nuevo mundo, un paraíso propio. Un lugar donde el amor era tranquilo, seguro y eterno. Y así, Sonia, quien un día casi se dio por vencida, descubrió que el amor verdadero siempre florece, cuando tienes el coraje de empezar de nuevo. Y con Gustavo, floreció. Y mientras Sonia florecía con Gustavo, quizá un nuevo comienzo también esté naciendo en ti. Quizá tu historia esté a punto de dar un giro tan hermoso como este. Solo se necesita un paso valiente, un gesto de amor, una decisión con el corazón. Si esta historia te conmovió de alguna manera, escribe en los comentarios qué despertó en ti. Me encantaría leerla. Y si conoces a alguien que necesite volver a creer en el amor, comparte este video. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal, porque aún tenemos muchas historias que te conmoverán. Tu próximo florecimiento podría comenzar en el próximo video.